Bienvenidos centinelas a este su canal de Proyecto 52 y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una video reacción a un video que un amigo me mandó hace un par de días. El video, por lo que he visto, es un poco antiguo, hace unos 2 años más o menos, y me gustó mucho los primeros 5 minutos que fui escuchando, y por eso quiero hacer una video reacción para ir comentando algunas cosas. Como verán aquí abajo en el título ya está el nombre del video, que es una video reacción a uno de los videos que tiene el Padre Toro. Yo he seguido mucho tiempo al Padre Luis porque me parece muy buena la enseñanza que tiene, la apologética que realiza con las personas que lo acompañan. Entonces esta es una video reacción para que ustedes puedan entender cuál es el punto de vista que yo tengo respecto a las palabras que él usó para la renovación carismática. Antes de que ustedes empiecen a dejar sus comentarios, solamente dejándose guiar por el título del video, quiero que vean el video completo y luego dejar un comentario aquí abajo para escuchar su opinión y saber lo que ustedes están pensando, lo que ustedes saben de este tema que vamos a venir hablando. Entonces, sin más, comencemos a ver este video. El video se llama Los peligros de la renovación carismática. Bueno, como mi esposo una vez me dijo, dice, yo estaba con un amigo y estaba cantando los mismos cantos que cantan en la iglesia. Y porque luego a veces en la renovación carismática se cantan los mismos cantos a veces. Y también mi pregunta era que nos explique a todos, Padre, porque yo muchas veces he escuchado a muchas personas católicas que dicen que la iglesia católica y las de otras religiones es lo mismo. O sea, que todo es lo mismo, que no cambia nada. Y yo siempre les digo, eso no es verdad. Porque usted no sabe y no ha leído la palabra, por eso usted dice que es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces me gustaría que explicara a todos los católicos, no todos lo dicen, ¿verdad? Pero algunos católicos sí dicen que es lo mismo. Le voy a responder primero la que me hizo en primer lugar y después la otra. En primer lugar, usted me habla de lo de las canciones, que la renovación carismática canta las mismas canciones. No tengo nada con la renovación carismática. Incluso estoy de acuerdo con el Papa San Juan Pablo II, que decía que la esperanza de la iglesia estaba en la renovación carismática. Yo también lo creo. Ay. Pero hay un peligro con la renovación carismática. El peligro de la renovación. Ojo con esto ya. Realmente el Padre es una persona que entiende que la renovación es una corriente que ha sido regalada a la iglesia y que se puede aprovechar mucho de ella. Entonces lo que va a vertir es una opinión, por lo que yo escucho, de acuerdo a la pregunta que le hicieron. Entonces no es que sea una opinión generalizada de la renovación, sino de acuerdo a la pregunta que la señora le hizo en este caso de por qué se cantan canciones desde la iglesia protestante dentro de la renovación carismática. La renovación carismática es una envidia hacia los protestantes. Llamémoslo así, como nosotros decimos, una envidia santa. Quieren imitar a los protestantes, quieren utilizar las mismas técnicas que los protestantes. Y en ese afán de imitar a los protestantes, se van desviando de la doctrina de la iglesia. A ver, dejemos en claro algo. Vuelvo a poner el punto. El Padre no está virtiendo una opinión a nivel generalizada de la renovación. No está diciendo toda la renovación es así. Es cierto lo que él está nombrando en esta primera parte. Yo he conocido a mucha gente de renovación que quieren imitar o quieren igualar lo que se vive, la experiencia que se vive en otras iglesias protestantes que supuestamente son buenas y mejores y quieren traerla a la renovación. Yo he visto muchísimos casos así y muchas veces se malentiende ese sentido de que allá es mejor y que copiemos eso. Lo he visto. Y muchas veces la renovación ha caído en eso, eso es muy cierto. Sin embargo, no veo al Padre generalizando, sino diciendo que la renovación es algo bueno, pero que algunas veces se cae en eso. Y es cierto, en muchos grupos de renovación carismática se cae en eso de querer imitar o envidia santa, como él dice, de que en otro lugar evangélico es mejor y que copiemos ese tipo de cosas. Eso es muy cierto. Y eso no es correcto. A ver, los carismáticos tienen muchas cualidades, muchas virtudes, muchos dones, muchas gracias. Póngale el nombre lo que usted quiera. Que me faltaría tiempo para decir todas las cosas maravillosas que hay en la renovación carismática. Es lo que les hablaba. El Padre está hablando cosas muy buenas de la renovación, no está generalizando, y eso es lo que hay que entender.
¿Que sucede en parte de la iglesia dentro de la renovación? Sí, pero no es en todas. Pero como usted me toca esa tecla, y me toca la tecla precisamente en uno de los errores de los carismáticos, todos tenemos errores. Yo quiero decirle que este error, no voy a decir que lo tienen los hermanos carismáticos para criticar a los carismáticos, no. Para decir que ese grupo de apostolado no sirve dentro de la iglesia, no. Para decirle a ustedes que odian a los carismáticos, no. Para decirle a los carismáticos que los amo y que les animo a seguir adelante sirviéndole al Señor, pero que tengan mucho cuidado con el peligro que ellos tienen. El peligro es identificarse con los protestantes hasta tal punto que se olvide que son católicos. Por ejemplo, está bien que los carismáticos alaben y bendigan al Señor y hagan oración, pero es incorrecto que le sustituyan eso por la misa. Claro, clarísimo. Es muy importante que una persona carismática dentro de la renovación, cuando tiene una experiencia del Espíritu Santo, en él o en la persona avive sus ánimos de orar de manera personal, avive sus ánimos de querer conocer más del Señor y tener una intimidad de oración con el Señor. Pero eso no exenta o no te quita el hecho de que vos tengas la misa como primer lugar de encuentro con el Señor. Y eso es lo que él está diciendo. Y es muy cierto, porque yo he escuchado a mucha gente dentro de Renovación decir que en su grupo de oración siente más al Señor que en la misma misa, que la misa le parece aburrida y que su grupo de oración le parece más animado y que por eso asiste más a su grupo de oración que una misa. Es exactamente lo que el Padre está diciendo y me parece correcto, porque se pecan muchas veces de eso dentro de la Renovación, como él bien dijo, no en todo lugar, no en todos, sino que en ciertas partes y en ciertos grupos que también se manejan de esta manera, o personas en realidad, no santos grupos. Que yo no voy a misa porque tenemos un encuentro de la renovación carismática. O sea, tenemos un grupo de renovación carismática y está la misa y yo no voy a la misa porque más importante es esto que vamos a hacer, porque aquí vamos a alabar, aquí hay efusión del Espíritu, aquí hay, y allá es aburrido porque allá lo que el cura ni siquiera predica la palabra del Señor, el cura ni siquiera, entonces se van convirtiendo en protestantes. Es exactamente lo que yo les decía. Prácticamente él está repitiendo este pensamiento o este criterio que yo les mencioné anteriormente, y es cierto, porque el sacramento de la Eucaristía o la misa es el sacramento de nuestra fe, es lo primario, es lo primero dentro del catolicismo, y si nosotros renunciamos a eso, estamos renunciando a ser católicos y por ende nos volvemos protestantes. Si eso ocurre en la renovación, pues hermano, si tú estás viendo este video, pues déjame decirte que te estás volviendo un protestante y no estás siendo un católico renovado en el espíritu. Apartándose de lo que la iglesia nos enseña. Y algo tan importante como es, por ejemplo, la Eucaristía, ellos se van solamente en las alabanzas. ¿Que son importantes las alabanzas? Alaben y bendigan al Señor, claro que sí. Pero nunca le quiten el valor a lo que es la Eucaristía. Pero nos gusta alabar y bendecir al Señor espontáneamente. Eso es bueno y eso se puede hacer. Y en las Sagradas Escrituras está, yo le puedo dar las citas, que eso se puede hacer. Pero nunca le quite importancia a algo que es católico, que es, por ejemplo, el rezo del Santo Rosario. Eso es muy cierto. Dentro de algunas corrientes carismáticas, yo en lo personal he escuchado decir que lo único que importa es pedir al Espíritu Santo y una nueva fusión en su corazón, en su vida y todo lo que quieren, pero que no le dan una importancia adecuada al rezo del rosario, que es muy importante, o como decíamos en el anterior caso, a la Eucaristía. Estos son señales o signos de un católico. El rezo del rosario no es solamente algo mariano o del movimiento mariano, el rezo del rosario es del movimiento de la iglesia entera. Entonces, si nosotros perdemos el índice, el criterio de tener que orar en la misa y el rezo de rosario, pues déjame decirte que te estás volviendo un protestante y que tu renovación no es la correcta. Que muchos de la renovación carismática lo ven como una basura y dice eso no sirve. Que nosotros alabamos al Señor así espontáneamente, eso es bueno, pero no quiten el valor a lo otro que también es bueno.
Y en ese afán por cantar las canciones protestantes solamente para atraer gente, se olvida que la idea no es atraer gente, la idea es convertir a la gente. Y atraer gente se puede poner música sabrosa y música, pues si son jóvenes póngale música rock, música no, pop, música no sé qué, y atrae a los jóvenes. Pero a ver, ¿para qué los atrae? ¿Cuál es el problema? La idea no es atraerlos, la idea es convertirlos, que se conviertan. Aquí el padre está hablando de que muchas veces se usa la música protestante dentro de la renovación carismática para que suene bonito, porque la música protestante suena bonito y eso atrae a la gente, pero en realidad los estás atrayendo al Señor o los estás trayendo a tu grupo que suena bonito. Entonces uno tiene que ponerse a pensar y decir, ¿a qué los estoy atrayendo? Eso es exactamente la analogía que está haciendo el Padre. ¿Por qué los estoy trayendo? No para que se queden en la comunidad, Dios quiera que sí, sino para que se conviertan, para que tengan un encuentro con el Señor. No porque tu grupo se escuche bonito simplemente, sino porque tú necesitas hacer un trabajo evangelizador, que es convertir y traer la gente al Señor, no a tu grupo, no a que te sigan, sino que sigan al Señor. Eso es diferente. Y el Padre lo está planteando muy correctamente. Porque usted puede tener un grupo de jóvenes, pero ¿para qué? Usted puede tener una iglesia full de renovación carismática, pero si se desvían de los caminos del Señor, los remito a que vean el último debate que tuve con dos pastores ahorita allí en Carolina una de las Carolinas. Una de las Carolinas. Para que vea cuando él se presenta. Yo fui coordinador de la renovación carismática y predicaba en la renovación carismática a los 18 años y estaba allí, y después conocí al Señor. Y ahora no voy a misa. ¿Qué quiere decir? Que la renovación carismática puede ser que le dedique más tiempo a otras cosas y no centre la atención en lo que dice la iglesia. La Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. Es lo que yo les mencioné hace un momento. La Eucaristía, la misa, es el centro. A partir de ahí nace todo, a partir de ahí se genera todo dentro de la iglesia. Es el sacramento de nuestra fe, es el sacramento primordial, es el sacramento que nos identifica como católicos. Y si nosotros renunciamos a eso, dejamos de ser católicos. Y por muy espiritual que querrás ser o que pensé ser, pues hermano, no te auguro un buen caminar, la verdad. Entonces se están yendo hacia los protestantes. ¿Y qué pasa cuando se van hacia allá? Que solamente viene un pastor evangélico que le den un pujoncito y ya pasa como allá en Venezuela, que toda la renovación carismática de San Antonio del Táchira se metió a protestante y convirtieron la renovación carismática en evangélica. ¿Quién se lo llevó? El coordinador de la renovación carismática. Eso es muy fuerte, porque cuando uno tiene su grupo de renovación carismática, y yo voy a poner un ejemplo claro, mi comunidad es de renovación carismática, fundado hace mucho tiempo, y la persona que nos fundó en ningún momento nos apartó de la iglesia, más bien nos acercó y nos hizo una profunda comunión con todo lo que es el sacramento, con todo lo que es la iglesia católica. Tanto así que dentro de una de las reglas y normas que nuestra comunidad tiene, no por exigencia, aunque están en los estatutos, pero sino a manera personal, que es el rezo del rosario, que es la misa diaria, que es la obediencia a nuestro sacerdote, que es el coordinador o el asesor que nos dé la diócesis, y la obediencia total a la iglesia. Entonces nosotros no podemos decirnos llamar Renovación Carismática Católica, comunidad tanto, si no vivimos esto así. Entonces, si ocurre esto en otros lugares, ¿en qué otros lugares también seguirá ocurriendo? ¿Por qué? Porque siguen a la persona, no siguen a Jesús en realidad, siguen a una persona, y eso está mal, está muy mal. ¿Dónde está el centro de Cristo, que es la Eucaristía, el centro de la vida cristiana, que es la Eucaristía? ¿Existía? No. ¿Dónde estaba el amor hacia la Virgen María, la Madre del Señor? ¿Existía? No. ¿Dónde está el amor hacia el resto del Santo Rosario, incluyendo hacia la Virgen María? No. ¿Abandonaron lo católico? ¿Agarraron lo protestante? ¿Se olvidaron de lo católico?
y al fin dijeron, esto es lo mismo, me quedo con los protestantes, aquí se siente más lindo. No es correcto que la renovación carismática agarre los cantos de los protestantes. No es correcto que la renovación carismática quiera orar al estilo de los protestantes. Me invitaron a una comunidad de Estados Unidos, no digo cuál, para que no pasen la pena. Pero cuando llegué y vi la comunidad orante, cuando escuché el coordinador orando, yo dije, entre un protestante y este señor no hay diferencia. Eso es muy cierto. A veces nosotros queremos plantearnos un show en la oración, demostrando que somos muy espirituales al estilo evangélico, y hacer de nuestra oración un show para que todos vean la unción que tengo cuando yo oro. Y no se trata de eso, no se trata de que copies a los evangélicos, porque los evangélicos hacen realmente un show de su oración. No digo que todos, pero gran parte. Y sin embargo, se quiere copiar eso muchas veces dentro de la renovación. Y mientras más fuerte oro, mientras más levanto mis manos, mientras más grito, más unción tengo. Y eso no es cierto. Entonces, tener la capacidad de entender de que lo que el Padre está diciendo no es una ofensa, es una verdad que ocurre en parte de la renovación. No digo que en toda, pero en parte pasa mucho eso. Entonces hay que tener un cuidado adecuado, porque realmente nos podemos desviar en algún momento y pisar el límite, como dice el Padre aquí, ¿no? Si estás pensando que no hay diferencia entre renovación y entre protestante, entonces voy a dejar la iglesia y me voy a ir allá, porque pienso que es igual o es lo mismo, y no es así. Entonces, tengamos ese criterio y ese pensamiento de saber que las cosas no funcionan así. Entonces, sigamos viendo lo que el Padre sigue diciendo. Lo mismo. Porque mi esposo dice que grita. Bueno, él Exacto, grita, pero porque grita. él A le ver, gusta, pues, que a ver, grite ¿y mucho. sabe qué? Y no es cosa mía. Es que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, capítulo 6, versículo 5. En San Mateo capítulo 6, versículo 5, Él nos viene a dar una gran enseñanza, que es católica, que Él lo es la Iglesia Católica. A ver. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Los protestantes. ¿O no? Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. La gente los vea y los oiga. Aleluya, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Señor. Ni saben lo que dicen. Porque si ustedes comienzan a observar, lo dicen tan rápido y tan que en vez de estar pensando en el Señor. Es muy cierto. Pensamos, como les decía en un momento, de que la oración espontánea es una oración de gritar, es una oración de mientras más palabras rebuscadas yo pueda decir, más inteligente y con más unción me voy a ver. Y sin embargo no es así. La oración espontánea es una oración que ciertamente nace del corazón, que vos la decís en voz alta, pero que muchas veces no es necesario gritarla, no es necesario hacer un show. Sí podés levantar tus manos, sí podés orar. Eso no está diciendo el Padre que está mal, lo que está diciendo es de espectáculo que se monta queriendo imitar a otros hermanos evangélicos, pensando que eso es lo correcto para hacer una oración, o que esa es la fórmula, o que si lo hago de esa manera, así voy a tener más unción. Y no es así, hermano. Entonces, perdón que esté con esta nueva luz, que se me apagó la otra luz, se quedó sin batería. Están pensando, ¿qué decir para impactar a la gente? Palabras que se las lleva el viento. Palabras que se las lleva el viento. Jesús dice, así no debe ser. Siga. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Y entonces, ¿por qué tanto deseo de imitarlos? Si Jesús dice, tengan cuidado. Pero tú, cuando reces, Católico, repítalo. pero tú, cuando reces, Por tercera vez, católico. pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí,
a solas contigo, y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Pero los protestantes enseñan algo contrario. Yo no, lo repito, no estoy en contra de la renovación. Quisiera que la renovación orara. Quieren hacer alabanzas. No sé si ustedes han visto las enseñanzas que yo doy. Yo también oro igual que ellos. Solamente que yo no grito. Solamente que yo no hablo por hablar. Cuando yo trato de hacer oración, les digo por experiencia, hago el esfuerzo de conectar la mente y el corazón con Dios. Y cuando yo me pongo en oración, Señor, yo te alabo, te bendigo. Estoy tratando de que lo que sale por la boca ya haya pasado por aquí y ya salga de aquí. Es correcto. A ver, nuestra oración en todos los ámbitos de la vida, no solamente dentro de la renovación, yo creo que en toda la iglesia en general, debe ser una oración que nazca del corazón, pensada, o sea, filtrada, si quieres ponerlo así, que te lleve a la presencia del Señor. Orar espontáneamente, eso implica. La oración espontánea, como él dice, que es una oración sencilla, que se da desde el corazón y que se brota en alabanza a través de palabras sencillas. Y a veces queremos ser muy rebuscados en nuestras palabras, como él decía, para que tengan un impacto emocional en la persona y no simplemente buscar orar al Señor, sino que me vean a mí, que yo digo palabras con impacto para que la gente se sienta tocada por el Señor a través de mis palabras. Entonces, si estamos simplemente avanzando por ese camino, pues hermano, estamos mal. Entonces hay que tomar muy en cuenta lo que él está diciendo y es muy correcto, es cierto. La oración debe ser una oración sincera, de corazón, que te lleve al Señor y que te haga sentir la presencia de Dios que te ama y que tú te sientas amado y por eso aportas en alabanza. Entonces tengamos ese pensamiento, no lo veamos de otra manera. Que no sean palabras para impactar o gritos para conmover la mente de los demás o trabajar la parte emocional, psicológica, afectiva de los demás. Pasa muchas veces dentro de la renovación, en el momento de la fusión del Espíritu, cuando se ora por otra persona. Yo he visto a muchos acercarse al oído de la persona por la que estás orando, le imponer las manos y empezar a gritar. No a orar, a gritar. Y eso está muy mal. Porque si yo quiero gritar, obviamente, si yo le grito a alguien en el oído, voy a estimular sus emociones, sus sentimientos. Peor si le grito algo que es sumamente emocional, entonces eso no es de Dios, hermano. No, estamos muy equivocados si pensamos que con mi oración en lengua a no sé cuántos decibeles por encima de todos los demás para que me escuchen, voy a tener más unción. No es así. La oración en el Espíritu, las palabras que yo tengo de conocimiento, que las personas tienen de conocimiento para darles a las personas, son palabras que se brindan a la persona de manera sencilla, de manera espontánea, de manera que no sea como para atacar la sensibilidad a la persona, sino para hacer lo más correcto posible. Entonces, no caigamos en ese juego, no caigamos en ese show de querer imitar y pensar que solamente eso es lo que tiene unción. No es así, hermano. Porque se quedaría solamente en la parte humana. No trabajamos la parte humana simplemente. Trabajamos la parte espiritual. Y por eso ustedes verán que muchos sacerdotes están en contra de la renovación carismática, no porque niegue que ahí se manifieste Dios, sino porque exageran en querer identificarse con los protestantes. Es muy cierto. Como yo les mencioné, hace mucho tiempo mi comunidad también solo cantaba música protestante, hasta que llegó un hermano que nos hizo entender que eso estaba mal. Les hablo hace como unos 10 años por lo menos. Y a partir de ahí se reformuló muchas cosas. Dentro de la sociedad de mi iglesia, de mi diócesis, muchas veces la renovación no era muy bien vista por estos excesos que el padre dice ahora. Estos excesos de querer ser muy, muy protestante.
de querer ser prácticamente una copia de ellos. Y no lo digo solamente que pase aquí, pasa en muchísimas partes. Sacerdotes que piensan que son evangélicos, la renovación es evangélica. Entonces, un gran testimonio que ustedes pueden leer de eso es el del padre Emiliano Tardif, que él también pensaba que la renovación era de gente loca, de gente que como las gallinas cacareaba, hasta que él tiene un encuentro y ve la realidad de la renovación, y él empieza a tener oraciones sencillas pero con poder, para que usted vea ahí el ejemplo de lo que dice el Padre Toro, que es muy cierto. No sé cómo hacer para que la renovación carismática no me entienda mal, sino que lo tomara como un consejo. ¿Cuánto me gustaría a mí que la renovación carismática le dijera a los carismáticos, vamos a orar, los coordinadores, y que si quieren hacerlo espontáneamente, bueno, hablemos con el Señor, todos, y que cada uno concentrado, no para que la gente lo escuche, sino de tú a tú con el Dios invisible pero todopoderoso, como si estuviera viendo al invisible, hablara con Él. Cuando diga Señor, reconozca que es el soberano y el eterno, yo te alabo, significa que de mi corazón hacia Él sale una admiración, te adoro, te reconozco como Dios, que sepa lo que está diciendo. Pero si usted observa, Señor, yo te alabo, bendito, gloria, gloria, aleluya, gloria a ti, Señor, porque tú eres el Dios del universo, Señor, te alabo y te bendigo en el cielo y en la tierra, los ángeles te alaban y nosotros aquí en la tierra, gloria, gloria. Vaya, no le da chance ni de respirar. ¿Qué está haciendo? Moviendo, sí, la parte sentimental de la gente. El sentimentalismo, el sentimiento, siento y miento. No me voy mar adentro, como dice Jesús, rema mar adentro. No voy a lo profundo del ser. Me quedo en lo superficial. Muy bonito. Es muy cierto. Cuando alguien se queda en lo superficial, en lo emocional, yo no le aseguro que esté mucho tiempo, ya sea dentro de la iglesia, centro de renovación, va a terminar por irse. ¿Por qué? Porque lo que decía el padre tiene una realidad correcta. La persona, la iglesia, trabaja el sentido espiritual, el sentido afectivo, el sentido emocional de la persona en general, al ser entero, no solamente la parte emocional. Entonces, si como renovación carismática ustedes están simplemente queriendo hacer un show y un espectáculo emocional para que se sientan bonito, para que se sientan bien momentáneamente, pues en algún momento terminarán por irse, porque el show va a acabar y las emociones van a acabar, y ¿qué va a quedar? Nada. Tiene que quedar un sentimiento de fe cuando las emociones ya no estén, porque no siempre te vas a sentir alegre, no siempre te vas a sentir eufórico, no siempre te vas a sentir bien, y esas emociones se van a acabar. ¿Y qué va a quedar? Tiene que quedar la fe cimentada en Cristo, en la iglesia y en lo que el Señor te ha dado para que camines con Él y nunca apartarte. Entonces, si tú simplemente ves en algún momento que ya no te sentís emocionado, que ya no te llegan las alabanzas, que no te sentís bien, ves que no te estás llenando con eso, pues te vas a ir. ¿Por qué? Porque nunca se trabajó el área espiritual, el área emocional, y solamente se trabajó un solo espacio de la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¡Qué emoción! La que sentí. Pero no hay profundidad en la fe. Pero no hay profundidad en el encuentro con el Señor. Y es entonces cuando los de la renovación carismática corren el riesgo de caer en la soberbia, en el orgullo, en la desobediencia. Es cuando tienen tanta efusión, tanto sentimentalismo, que a ese sentimentalismo lo llaman efusión del espíritu. Entonces, yo no debo obedecer ni al obispo y no debo obedecer al cura, porque ellos no tienen esa efusión del espíritu y yo sí lo tengo. Es muy cierto. ¿Qué pasa dentro de la renovación? La renovación es un movimiento que no tiene un fundador, es un movimiento que nace a través de la presencia del Espíritu Santo en algunas personas, que se va derramando, y a partir de ese entonces llega hasta la corriente de gracia que es hoy. La renovación carismática se basa en el bautismo del Espíritu y en ese mover del Espíritu Santo, esa efusión que Dios realiza en tu corazón. Eso no significa que esa sea la única forma de vivir la efusión del Espíritu Santo. Dentro de la iglesia existen bastantes carismas: el movimiento mariano, el movimiento de Schoenstatt, franciscanos, dominicos, la renovación carismática y muchos otros.
que son un carisma el cual te invitan a vivir la fe de cierta forma, y a tener un encuentro con Dios de cierta forma. Pero yo como Renovación Carismática, si estoy pensando que la única forma de recibir al Señor o de vivir al Señor es la mía, estoy muy equivocado. Y peor aún, pensando que las otras personas que no han tenido mi experiencia, si ellos no tienen mi experiencia, no son nada a mi nivel espiritual, cayendo en esto que dice el Padre, que es la desobediencia a la iglesia, la desobediencia al obispo, desobediencia en general. Porque yo soy más, porque he recibido un bautismo en el Espíritu y una fusión, y estamos mal. La mayor lección que nuestra coordinadora o nuestra fundadora dejó a mi comunidad en su momento es saber ser obedientes a lo que es la iglesia, ser obedientes en todo. Tanto así que nosotros cuando fuimos a pedir, cuando pasó este proceso de que la renovación no era tan bien vista en mi ciudad, empezamos a hacer las gestiones correspondientes para que se pueda aceptar y tener una acreditación eclesial de mi comunidad. Fuimos a hablar con el obispo, los líderes de mi comunidad fueron a hablar con el obispo y entonces nos pusieron un asesor, un sacerdote, el padre Antonio, al cual mando un saludo. Y este padre, él no es de Renovación Carismática, él no tuvo su encuentro dentro de la renovación, él es un sacerdote diocesano que tiene la presencia de Dios, que tiene el Espíritu Santo y que gracias a Dios, él no es carismático. Porque él encontró al Señor de su forma y esa forma para nosotros ha sido la mejor y ha sido de mucha bendición. Pero nosotros hemos tenido la capacidad de ser obedientes a lo que este asesor nuestro nos dice. Eso nos lleva a no ser desobedientes, porque cuando uno es desobediente está perdiendo todo. Dijo, a prueba me remito. Vean el video del pastor que era de la Renovación Carismática. Y él dice, y me salí de la Iglesia Católica por la efusión del Espíritu, porque el Espíritu me iluminó, porque el Espíritu me dio la luz y me mostró que tenía que salirme de ahí. Qué triste es eso. Yo también lo he escuchado, no una, no dos, sino muchas veces, de hermanos que han venido y han dicho, yo siento al Espíritu y al Señor decirme esto, irse a otra iglesia protestante y terminar peor. Y es muy triste porque esos simplemente son sentimientos emocionales y no son discernidos. Para ir a otra iglesia para alabar al Señor como debería ser, ¿el Espíritu o ese sentimiento? Se mintió, se engañó por lo que sintió, pensó que era la efusión del Espíritu y era la emoción que él tenía. No confundamos una cosa con la otra. Que el Espíritu Santo obra cuando se ora en la renovación carismática, ¿quién lo va a negar? Que la renovación carismática tiene algo espectacular, emocionante, que es ese confiar en el Espíritu y dejar obrar el Espíritu, esos 20 puntos tiene, maravilloso, te felicito. Pero eso puede confundirlo con el sentimentalismo, y eso es lo que la iglesia le dice a la renovación carismática, tenga cuidado. Y es muy cierto. Si uno no tiene una preparación correcta, si uno no vive una formación correcta en el ámbito espiritual, doctrinal y emocional, dentro de una renovación, dentro de una comunidad carismática, cae simplemente en que la oración espontánea es lo único que va a encontrar. Entonces no es así. Yo debo tener una capacidad de preparar a mi comunidad de tal manera que yo sepa que lo que tengo en la Iglesia Católica es lo mejor que puedo recibir, que es lo mejor que hay y es lo correcto y verdadero. Y eso acompañado de una oración espontánea, viviendo los sacramentos de forma correcta, yo le aseguro, hermano, que usted va a tener una comunidad que no solamente va a brotar en el Espíritu, sino que va a brotar en sus dones, en sus carismas, va a brotar de manera gigante a la presencia de Dios. Pero eso ocurre cuando yo soy obediente a lo que la iglesia me manda y no me baso simplemente en emociones. Pero cuando hay soberbia, en vez de tener cuidado, dice, lo que pasa es que ese cura fue mandado por Satanás para destruir la renovación carismática. No. Fue mandado por Dios para decirle a la renovación carismática, ánimo, sigue adelante, pero tenga cuidado con esto. Tenga cuidado con la desobediencia. Por eso Jesús dejó sus ministros dentro de la iglesia. Aprende a obedecer.
No sea soberbio, no crea que usted tiene agarrado a Dios por la chiva y los demás no lo tienen. Y lo digo por experiencia, yo tuve una experiencia. Mi obispo me mandó a una comunidad, toda la comunidad de San Antonio del Táchira se salió y se metió a protestante, la renovación carismática. La otra renovación, grupo grande de Venezuela, muy grande, en la diócesis mía, de San Cristóbal. Del Piñal, muy grande esa renovación. Mandó a otro sacerdote y llegó con palo. Y el que sea carismático, ¡pum! ¡Pum! No quiero carismáticos aquí. Bueno, eso ocurre cuando la renovación es soberbia. Se crea en las otras, en los sacerdotes que no son de renovación, en los otros movimientos que no son renovación, se crea como la manera de repeler, porque se cree que la renovación toda es así, sin embargo no es así. Hay ciertos sectores que lamentablemente son soberbios porque piensan que el Espíritu Santo es simplemente lo único que necesitan y no es así. Entonces hay que tener siempre una claridad, sean humildes, seamos humildes y entendamos que Dios nos ha llamado a vivir nuestra fe. Uno de los inicios de una de las personas que asistió al primer retiro que inició la renovación, ella cuenta de que cuando recibe el Espíritu Santo y tiene una efusión en el Espíritu, lo único que anhelaba en su corazón era vivir los sacramentos de manera más dignas posible, lo mejor posible. Entonces lo que ella entendió es que este avivamiento del Espíritu en su corazón hizo que ella entendiera el verdadero valor de los sacramentos dentro de la iglesia. Entonces eso debe pasar también con nosotros. Si no está pasando contigo, realmente estás cayendo mal. Estás cayendo mal, estás cayendo pesado por soberbio, por negligente y porque no es lo que el Señor te ha mandado a hacer. Les dio, pero eso no es correcto. Eso no es correcto. Lo hizo mal el sacerdote. Y luego me manda a la Grita. Estaba la renovación carismática en la Grita. Con el peligro de irse a protestantes también. Cuando yo llegué allá me dice el obispo, vaya para que ayude a la gente de la renovación carismática porque está el peligro que se van. No quieren obedecer al obispo ni a los curas, a nadie. Solamente la coordinadora que tiene el Espíritu Santo. Eso pasa cuando ponemos nuestra fe en una persona que no es Jesús. Eso pasa cuando creemos que la persona que es nuestro líder es la única que tiene el Espíritu Santo y que ella es todo y que el Señor solo le habla a ella y que ella, hermano, no es así. Si estás cayendo en tu comunidad en ese error, yo te exhorto a que tú puedas hablar, a que tú puedas decir que esos son errores que se están cometiendo y que la renovación en general no es esa la esencia de la renovación carismática. La esencia de la renovación es vivir los carismas, vivir la presencia del Espíritu, vivir la efusión del Espíritu desde la iglesia y desde la obediencia a la iglesia. Y me fui, iglesia full. Ella mandaba más que el Papa. Y yo le dije, yo quiero trabajar con ustedes. Digo, pues yo no quiero porque usted no tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Y así comenzamos y le dije, pero ¿cuál es el problema? Podemos trabajar y yo lo apoyo a usted. No. Aquí los coordinadores tienen que tener el Espíritu Santo y usted no tiene el Espíritu Santo. Habla en lenguas. Ese es uno de los errores más grandes de la vida, no solamente en la renovación, sino que es un error netamente protestante. La efusión del Espíritu lo que hace en tu vida es tener ese deseo y ese anhelo de conversión de tu vida hacia el Señor. Y cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón, provoca este cambio. No significa que si tú no oras en lengua, no recibiste el Espíritu Santo. No significa que si tú no descansas en el Espíritu, no recibiste el Espíritu Santo. Es más bien todo lo contrario. El Señor se manifiesta y se mueve en todas las personas. Pero si simplemente yo quiero limitar el actuar de Dios a simples acciones visibles, en este caso como he visto a gente que tiembla, o gente que grita, o gente que ora en lengua, y si eso no ocurre en una persona, esa persona no ha sido tocada por el Espíritu, y eso es falso, es
muy falso. Entonces, si tú estabas pensando que esa era la manera correcta de recibir el Espíritu Santo, pues te digo que está mal. La manera de recibir correctamente el Espíritu Santo es cuando tú le abres su corazón y Él actúa y tu vida empieza a tener un proceso de conversión al Señor. ¿Pudiste orar en lenguas o no? ¿Pudiste descansar en el Espíritu o no? ¿Pudiste o temblar todo tu cuerpo o no? Eso no significa que no haya recibido el Espíritu. ¿Ve? No habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Yo sí hablo en lenguas. Así fue el encuentro. Y después, cuando tuvimos un problema, había una muchacha con problemas y ella la llevaron, no pudo hacer nada, y me la llevaron y yo oré por ella y se sanó. Entonces dijo, es una obra de teatro que usted hizo. Le pagó a ella para que hiciera el teatro, porque yo tengo el Espíritu Santo y yo no pude hacer nada. Ahora usted que no tiene el Espíritu Santo. Eso se llama soberbia, orgullo y vanidad. Porque en realidad el que sana y el que obra es el Señor. No es ella, no soy yo, no es el Padre, es el Espíritu actuando a través de alguien para obrar. Entonces se trata de que si una persona se cree la capacitada, llena de dones, porque el Espíritu la usa, hermano, uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Un ejemplo claro es que nuestra fundadora nos enseñó a nosotros que nadie debe decir que tiene un don. Por ejemplo, yo no soy capaz de decir tengo el don de sanación. Entonces la comunidad debe reconocer en mí ese don. Y si la comunidad ve que yo tengo el don de sanación, entonces la comunidad diría, él tiene el don de sanación. Pero si yo ando divulgando, tengo el don de sanación porque creo que lo tengo, porque simplemente creo tener el Espíritu y la efusión y simplemente soy yo, si solamente yo oro, las cosas van a pasar porque yo tengo la... No, eso está muy mal. Si tú piensas eso, estás equivocado. Y me dijo, usted es un cura, pero no sirve para nada, porque usted no lee la Biblia ni tiene el Espíritu Santo. En cambio yo oro, yo tengo el Espíritu Santo y leo la Biblia. Y dijo San Pablo, se me salió la parte humana. Y le dije, dime cuánto tiempo le dedico a la oración y vamos a ver quién ora más. Dime cuánto tiempo lee la palabra de Dios y vamos a ver quién lee la Biblia más. Y demuéstremelo. Y vamos a ver, le reto. Y verá, me dijo, mire, como no sé cómo le entienden ustedes, sute, pelao, como un niño, no sé cómo le dice usted, pero con desprecio. Usted lárguese de aquí, que no lo queremos. Y le dije, de ahora en adelante, la renovación carismática la voy a dirigir yo. Digo, ¡ja! Ya tengo el Espíritu Santo y la gente va a buscar a que tenga el Espíritu Santo. Le dije, vamos, te reto, demuéstreme que usted tiene el Espíritu Santo. Ya verá que le va a quitar toda la gente. Hoy le dije a la gente, los que quieran patria vengan conmigo. La renovación carismática se reúne el lunes. Vamos a reunirnos el martes los que quieran. El lunes se reúnen con la hermana allá en tal iglesia, el martes se reúnen aquí conmigo. Los que quieran. Y los que no quieran, sigan allá. Y comencé un grupo de oración, de alabanzas, como lo manda la Santa Madre Iglesia. Tácata, dale. Y Dios se fue manifestando. Y Dios fue obrando. Cuando me di cuenta, todos se vinieron para acá y quedaron solamente los coordinadores de allá. Y un día que estaba en la oración, ellos estaban allá en la puerta mirando. Él me dijo, padre, nosotros quedamos solos allá. ¿Será que nos podemos integrar al grupo aquí? Le dije, sí, con una condición, de que ustedes no sean coordinadores. Que ustedes sean ovejas y aprendan la sencillez y la humildad. Y así rescaté toda la renovación carismática. Y se siguió. Se tiene que ser humilde siempre, ¿no? Es muy cierto que un peligro dentro de la renovación que se puede caer es la soberbia y el orgullo y el pensar que el Espíritu solo me usa a mí y que nadie más que a mí y que yo tengo la verdad del mundo y que por eso yo no puedo obedecer a nadie porque yo solo obedezco al Señor y pasa mucho eso.
Hermano, uno tiene que tener en cuenta que la renovación nace dentro de la iglesia para amar la iglesia, no para despreciarla. La renovación nace para ser obediente, no para ser desobediente. La renovación nace para que tengas un encuentro con el Señor desde tus raíces católicas, no para que pienses que tuviste un encuentro con el Señor y ahora yo soy libre de fundar otra iglesia. No es así. Si tú estás pasando por esa situación en tu comunidad, yo te invito a que entres en un momento de oración con las personas de tu comunidad y puedan observar estos problemas que son muy ciertos. Lo que el Padre ha mencionado en este video es muy correcto. Y también ha sido muy correcto en decir que no es en toda la renovación, sino que es en partes de la renovación que se corren estos problemas, estos riesgos que se siguen viviendo, pero no todo lo demás estamos exentos de vivir eso. Entonces tenemos que tener la capacidad de saber de que nuestra vida está totalmente plena de Jesús y que somos obedientes a la iglesia, a sus pastores, en estos casos los sacerdotes, a nuestro asesor y a nuestros coordinadores. Si yo entiendo eso, voy a entender una vida de servicio agradable, feliz, sabiendo que estoy haciendo lo que el Espíritu Santo me dice que haga, que es ser obediente a mi fe, a mi iglesia y a mis convicciones. Toda la renovación carismática se siguió y Dios seguía manifestando y había que Dios actúa y el Espíritu Santo hace milagros que ustedes se quedan con la boca abierta, pero sin salirse de la doctrina, obedeciendo la jerarquía de la iglesia, con humildad y sencillez, sabiendo que Dios puede manifestarse en cualquiera. Entonces uno de los problemas es la renovación carismática, la soberbia, la desobediencia. No saben obedecer, porque dicen que obedecen al Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo para ellos? Lo que ellos piensan. Porque el Espíritu Santo obra a través de sus ministros. Obra a través de sus ministros. Y así lo ha hecho dentro de la iglesia. Y Dios escribe recto con líneas torcidas. Bueno, ojalá que la renovación carismática no se ponga brava conmigo, sino más bien sepa agradecer este consejo que le doy. Sigan adelante. Es algo fantástico, un grupo muy bueno dentro de la iglesia, pero deben tener cuidado y deben dejarse guiar por la iglesia, la jerarquía de la iglesia, y dejar de tratar de buscar imitar a los protestantes en todo. Ellos son protestantes, nosotros somos católicos. Ahora, que eso es lo mismo. Cuando una persona dice que eso es lo mismo, usted puede medir el nivel de ignorancia que tiene esa persona. Póngale el nombre que usted quiera a esa persona. Se llame Petronilo, se llame Pánfila. Pero esa persona me está diciendo que es ignorante. ¿Quieren ver que no es lo mismo? Te lo voy a explicar. Ven acá. Ven acá. Aquí tengo a este hermano que es testigo de Jehová. Y aquí tengo a esta hermana que es católica. Esta hermana con la Biblia vino a esta comunidad y predicó y conquistó 100 personas y están detrás de ella. Y este hermano que es testigo de Jehová con la Biblia conquistó 100 personas y están detrás de él. Él con la Biblia enseñó que la hostia es Satanás. Ella con la Biblia enseñó que la hostia es Dios. Que alguien que tenga la capacidad de pensar, que no sea terco, me diga si eso es lo mismo. Él con la Biblia me dice que Jesús es Superman, que no es Dios, que es Superman. Ella con la Biblia me dice que Jesús es Dios, que no es Superman. Solo un ignorante me dice que eso es lo mismo. Miremoslo de otro punto de vista, pentecostal, unido. Ella es pentecostal, él es católico. Ella conquistó 100 personas como pentecostal y ¿sabe qué le enseña a los pentecostales, a los 100 que ella conquistó? Que la Santísima Trinidad es el diablo. ¿Y sabe qué le enseña a él, católico, a los 100 que conquistó? Que la Santísima Trinidad es el misterio de un solo Dios con 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo un ignorante es capaz de decir que eso es lo mismo. ¿O no? Es desconocimiento. Y mire, estos 100 que ella conquistó están equivocados. Y deberían convertirse. Hablemos de los adventistas, hablemos de los evangélicos, hablemos de lo que usted quiera. Y yo le puedo poner el ejemplo donde están equivocados.
El problema es cuando usted no sabe distinguir entre un billete falso y un billete verdadero. Yo fui con un señor que me llevó a pasear, porque el obispo le dijo que yo estaba trabajando mucho y que me llevara a pasear, y me llevó a Tierra Santa. Hicimos una parada en Roma, y cuando fuimos me dijo, pida lo que quiera, padre, que yo lo pago. Lo que usted quiera. Como no quería, yo no quería, me dijo, tome este recuerdo, un cáliz, no sé cuántos euros, costaba caro, le regalo este cáliz. Gracias. El señor fue a pagar. Cuando paga, la señora agarra el billete y le dice, ¿está jugando conmigo o está en serio? ¿En serio? Y le dice, mire señor, si yo no lo conociera a usted, usted iría preso en este momento. ¿Por qué? Porque los billetes que usted me está dando son euros falsos. ¿Cómo que euros falsos? ¿Sí? Agarra la máquina y lo pasa, efectivamente falsos. Usted debería ir preso. Pero porque sé quién eres, no lo mando a meter preso. Llévese sus billetes falsos y me da la verdadera. Y el hombre dijo, Petronilo me vendió estos billetes. Me engañó. El que no conoce la diferencia entre un billete falso y un billete verdadero, dice eso es lo mismo. Claro, el mismo número, el mismo papel, lo mismo, todo igual, todo igual. Allá se canta, aquí se canta, aquí se ora, allá tienen la Biblia, aquí tienen la... allá está Dios, aquí también está Dios. Todo es lo mismo, sí. Para un ignorante, eso es lo mismo. Pero para alguien que tenga conocimiento, no es lo mismo un billete falso que un verdadero, aunque tengan el mismo número, la misma figura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay católicos ignorantes. Y por eso dicen, eso es lo mismo. Y eso ha sido, hermanos, la videoreacción a este video que la verdad me ha parecido muy interesante, muy cierto, y que realmente nos ha ayudado a que podamos entender algunas cosas de la renovación que tal vez no estábamos viendo o no estábamos entendiendo. Y la verdad que yo, que pertenezco a la renovación carismática, agradezco estas palabras del Padre porque son muy correctas. Porque donde hay obediencia, el Espíritu se manifiesta, y si tu grupo de renovación es desobediente, el Señor no se va a mover en un lugar donde se desobedece al Señor. Muchísimas gracias a todos los que han estado viendo este video, a los que han comentado. Comenten aquí abajo qué piensan, porque muchos dirán que es cierto lo que el Padre dice y tal vez otros dirán que no. Yo en lo personal apoyo mucho la moción del Padre, que es muy cierto. Yo soy de renovación carismática y el hecho de vivir en la renovación carismática, mi fe, me ha enseñado a amar mi iglesia, me ha enseñado a amar mi sacramento y me ha enseñado a amar sobre todo a mi Virgen María, cual yo amo y quiero como mi madre. Y no se olviden de darle me gusta a este video, de compartirlo. Si te ha gustado, déjame un comentario aquí abajo acerca del video y del tema. Y si quieres que hagamos más videos como este, no te olvides, pronto estaremos subiendo más videos de entrevistas y para que ustedes puedan seguir disfrutando este tiempo aquí en el canal. Nos vemos pronto, bendiciones, paz y bien.